Es decir, Jaime Alfaro reconoce la posibilidad de hablar de la psicología comunitaria en términos genéricos, pero por sobre estos aspectos comunes y compartidos, existen, digamos, distintos modelos de intervención. Y esos modelos de intervención, para distinguirlo, va a ocupar como criterios, en primer lugar, el objeto de intervención, hacia cuál van dirigidas esas intervenciones en psicología comunitaria, la noción de problema y la estrategia de intervención. Entonces, afirmando la idea, Alfaro dice, sí, en términos genéricos podemos reconocer ciertos aspectos comunes de la psicología comunitaria para hablar de una psicología comunitaria. Pero si nos metemos más en detalle y si evaluamos las distintas intervenciones que se dan en psicología comunitaria desde estos criterios de distinción, que son el objeto de intervención, noción de problema y estrategia de intervención, se van a reconocer muchas psicologías comunitarias. Es más, estos modelos de intervención que distingue Jaime Alfaro al interior de la psicología comunitaria no solamente se van a distinguir por su objeto de intervención, por su noción de problema, por su estrategia de intervención, sino que se van a distinguir en el plano ontológico, epistemológico y metodológico. Cito, es lo que hemos llamado tradiciones de intervención, articuladas según los vínculos o referencias compartidos en relación a las orientaciones teóricas, relativas a los planos de definición de la naturaleza de la realidad, de la naturaleza del conocimiento y del vínculo realidad social y conocimiento. ¿Se logra entender el ejercicio que nos está proponiendo Alfaro? Entonces, ¿cuál sería el problema de concebir a la psicología comunitaria de manera homogénea, singular y unitaria? El problema sería que de alguna forma el concebir a la psicología comunitaria como única oblitera, pierde de vista la amplitud, diversidad y complejidad que la constituye. Si decimos que la psicología comunitaria es esto, y es, digamos, el problema de cualquier definición que se presente como única e inequívoca, si la psicología comunitaria es esto, se pierde de vista, digamos, los matices, las gradientes, las diferencias. Y que no son diferencias, digamos, solamente en términos de intervención, sino que son diferencias en términos en cómo se comprende la realidad, en cómo se conoce la realidad y en cómo se concibe la relación entre esa realidad social y el conocimiento. Y esto es sumamente importante porque, espera, antes de pasar a la próxima diapositiva, ¿se entiende el ejercicio que nos propone Alfaro? ¿Sí? Perfecto.
Sostener esta amplitud, diversidad y complejidad de la psicología comunitaria es sumamente necesario en el sentido de que de alguna forma reconocer los modos en cómo se comprende la realidad, cómo se conoce la realidad, cómo se relaciona la realidad con el conocimiento, va a delimitar las posibilidades y alcances de la intervención. Es decir, no es lo mismo comprender la realidad desde la perspectiva A y intervenir la realidad en correspondencia a esa perspectiva A, que concebir la realidad de una perspectiva B y intervenir en correspondencia a esa perspectiva B. ¿Sí? Lo que trata de ilustrar Alfaro es que esta diferencia en la comprensión de la realidad va a demarcar las posibilidades y limitaciones de la intervención. Y ese ejercicio a mí me parece fundamental para no la psicología como disciplina, la psicología comunitaria como disciplina, sino que como psicólogos y psicólogas comunitarias, eventualmente agentes profesionales de una intervención. El modo en cómo comprendemos nosotros y nosotras la realidad va a permear la forma en cómo intervenimos en ella, cuáles son los alcances, las posibilidades, las limitaciones de nuestra intervención, hacia dónde queremos ir, hacia dónde van a estar orientados, digamos, nuestra intervención. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, Alfaro ha desarrollado muchos estudios, ha desarrollado una línea de investigación respecto a las representaciones que tienen los formuladores de política pública respecto al fenómeno de la pobreza. Entonces, en términos concretos, lo que hace Alfaro es sentarse con los formuladores de la política y preguntarle, ¿tú cómo concibes la pobreza? ¿O cómo concibes la extrema pobreza? Entonces algunos dicen, no, es un problema de desvinculación de las personas que viven en condición de pobreza y extrema pobreza con la estructura de oportunidades, porque la estructura de oportunidades ya está, por ende, ellos se desvinculan, si se excluyen de esas oportunidades. Luego de tener esa comprensión del problema, Alfaro les pregunta a estos formuladores de política, ¿cuál sería la solución? No, la solución a la pobreza, extrema pobreza, está en la vinculación. Por ejemplo, se empiezan a mencionar programas como programas puente, la vinculación entre las personas que viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza con la estructura de oportunidades. Y esa concepción de problema y solución respecto a un problema en específico va a delimitar las posibilidades y limitaciones de, se podría decir, de todo el programa hacia abajo, sobre todo considerando las lógicas top-down por las cuales tienden a formularse las políticas actualmente. Entonces, ese es un ejemplo del modo en cómo la manera en cómo concebimos la realidad va a delimitar las posibilidades de